Hola, bienvenidos a un nuevo video. ¿Alguna vez te has planteado que puedes restar, pero en realidad estar sumando? En este video vamos a explorar otro algoritmo del clásico de pedir prestado que a muchos se nos hace más fácil y de pronto se vuelve muy automático y en realidad vas a estar sumando. Vamos a ver cómo es que funciona esto. Vamos para allá. Muy bien, vamos a revisar rápidamente cómo se resta con el algoritmo le llamamos el pedir prestado. Digamos que tenemos este número, ¿no? Entonces, yo quiero restar 2.978 de 3.125. Entonces, empezamos quitándole a las unidades que se nos indican, después a las decenas, etcétera. El problema es cuando, si yo tengo 5 unidades, ¿no? Vamos a representarlo así, pues no puedo quitar 8 simplemente porque no las tengo. Puedo quitar 5 y ¿qué hago con esas 3? Bueno, tenemos la suerte de que las decenas, cada decena representa 10 unidades. Entonces yo podría tener esa decena, esas dos decenas, pero una sí en forma de decena, que sería un grupito de 10, y la otra decena la reparto en las 10 unidades, la represento de esa manera, de tal manera que yo digo, en realidad tengo 15 unidades y de ahí que decimos, bueno, le presta uno el 2 y entonces el 2 pues se convierte en uno. O sea, lo que pasa es que nos queda una sola decena representada como decena y la otra decena la representamos como sus 10 unidades. Ahora sí, si yo tengo 15, ya puedo quitar 8 porque ya quité 5, otros 3 y me quedan 7. Y este es el mecanismo para ir restando de esta manera, ¿no? A una decena no le puedo quitar 7 decenas, pero sí puedo a la centena, que ya me quedaría ninguna centena, representarla como 10 decenas y en total tendría 11 decenas. A esas 11 le puedo quitar 7 y me quedan 4. Y de aquí estas 3 unidades de millar, dejo nada más 2 representadas como unidades de millar y la otra la pongo como 10 centenas, a las cuales le puedo quitar 9, me queda 1, y luego ya estas 2 unidades de millar le quito 2 y me queda 0. Entonces este sería mi resultado. Ahora, ¿cómo es eso de que yo puedo en realidad sumar para hacer lo mismo, para restar? Vamos a tomar el mismo ejemplo para poder ver la analogía del procedimiento. Recordamos que hace poco saqué un video en donde decíamos que una resta es en realidad una distancia, ¿no? Entonces, yo puedo pensar en mi recta. Acá tengo el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá está el 8 y acá está el 15, ¿no? Entonces, igual que yo puedo pensar, pues a ver, a toda esta distancia le quito esta distancia, también lo puedo pensar como, bueno, ¿cuánto me falta? Si me paro aquí, ¿cuánto me falta para llegar acá? ¿No? Ahí voy a estar yendo siempre hacia el lado positivo, o sea, siempre voy a pensar hacia lo que sigue. No me voy a ir hacia acá, que sería el 5, ¿no? Entonces, yo del 8 siempre voy a avanzar. Siempre me pare donde me pare, siempre voy a ir hacia más. Entonces, si estoy en el 8, no puedo ir al 5, pero puedo ir al siguiente número que termine en 5, que es 15. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar del 8 al 15? Pues me faltan 7. Ahora, efectivamente, aquí yo agregué una decena o sea, para no regresarme al 5, ¿no? Que eso es lo que no se vale en este algoritmo. Esto al final son algoritmos que a unos se nos hacen más fáciles unos o ya lo interiorizamos como este de pedir prestado y demás, y de repente conocemos otro que es simplemente un algoritmo que funciona igual, pero que nos permite hacer las cosas más ágiles. En mi caso, a mí me gusta mucho este otro algoritmo.
Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces pienso cuánto me falta para llegar al 15. Ok, me faltan 7, pero esta decena que yo pedí se la voy a poner a la siguiente decena, pero del minuendo, ¿no? Ya no voy a pedir prestado, digamos, acá arriba. Ahora, ¿por qué eso funciona? Pues porque si yo tenía en este otro ejemplo, ¿no? Yo de aquí digo, ok, del 11 voy a quitar 7. Eso es lo mismo que la distancia del 7, que está acá, al 11. O sea, la distancia del 7 al 11 es 4, que es justo lo que nos quedó acá. Pero si yo al 7 le agrego una decena, que es esta, se convierte en 8, pues sí, así lo decimos, se convierte en 8, y esto lo dejo intacto. Mi siguiente pregunta va a ser, ¿qué distancia hay del 8? Pero ahora hasta llegar al siguiente número que termina en 2, que sería el 12. Entonces, si yo tengo 7 y 11, que es la distancia que me interesa, pero a ambas les agrego una, entonces voy a tener la distancia del 8 al 12. Y esa distancia es la misma porque simplemente estoy tomando los dos números y les estoy agregando uno más, ¿no? Entonces va a haber la misma distancia entre el 7 y el 11 que entre el 8 y el 12. Entonces, ¿cómo sé que debo hacer eso? Porque justamente al haber necesitado una decena, yo aquí tendría que quitarle una, ¿no? Para que esta distancia sea lo que yo estoy buscando. Entonces, sería del 7 al 11. Si yo no le voy a quitar esa una, se va a quedar en 12, entonces al de abajo, al que va a llegar, es al que le tengo que agregar una, ¿no? Entonces, si aquí al 11 ya no lo estoy tomando, sino que estoy tomando uno más, yo al 7 le tengo que agregar esa que no le quité al 12 para que la distancia se conserve. Entonces, bueno, del 8, que ya le puse acá abajo, del 8 al 12, hay 4. Ahora, como también necesité una decena que no estoy quitando de este 1, se lo agrego entonces al 9, porque si no esa distancia sí se abre más, porque esto debería ser un 0. Pero si lo estoy dejando en 1, decir que le agrego ese 1, pero también se lo tengo que agregar al 9, que ahora se convierte en 10. Del 10 para llegar al 11 hay 1. ¿Por qué al 11? Pues porque si aquí está el 10, el siguiente número que termina en 1 es el 11. Ahora, esa decena que tomé para que esto fuera un 11, no se la estoy quitando al 3. Quiere decir que el 3, que está acá, en vez de ahora tomarse como 2, le agrego 1 para que se quede como 3. Entonces al 2 también le tengo que agregar 1 y ahora es un 3. Del 3 para llegar al 3 hay 0 y es el mismo resultado. Vamos a hacer un ejemplo más para que quede muy, muy, muy claro. Entonces tomamos, por ejemplo, 4,321 menos 2,597. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, del 7, ¿cuánto me falta para llegar al 11? Pues me faltan 4. Esta decena que no le quito al 2, el 2 se queda como 2, quiere decir, como tendría que ser un 1, en realidad le estoy sumando 1 para que se quede como 2, entonces se lo sumo al 9 también, para que la distancia se conserve. Entonces, el 9 ahora es un 10, para llegar al 12 son 2 y también necesité una decena, una centena. Esta centena no se la estoy quitando al 3. Esta centena, que en realidad sería 2, le estoy sumando 1 para que para que se quede como 3, y entonces esta más bien se la sumo al 5 y se convierte en un 6.
del 6 para llegar al 13, faltan 7 y también necesité una centena. Esta centena la debí haber tomado de este 4, que sería un 3, pero en realidad le estoy sumando 1 para que se quede como 4 y entonces este 1 se lo sumo al 2, que se convierte en un 3 para llegar al 4, es 1. ¿Y qué pasa en la recta? Pues que tomando cualesquiera dos números, por ejemplo, el 3 y el 6, aquí hay una distancia de 3, pero si yo muevo una unidad, el 3, y llego al 4, para que la distancia se conserve, o sea, si yo me muevo 1, pues ya quité 1 de la distancia, aquí sería un 2. Pero si quiero conservarlo, ese 1 que quité, ese 1 que aumenté y que en realidad quité de la distancia, se lo tengo que aumentar también al otro lado y entonces llegaría al 7. Si yo quiero que la distancia se conserve, yo tengo que agregarle lo mismo. Si, por ejemplo, yo quisiera de aquí del 4 aumentar ahora 2, pues yo del 7 tendría que aumentar 2 y llegar al 9 para que la distancia siga siendo la misma, que es 3. Entonces, si yo voy moviendo los dos números parejos, la distancia se conserva. Los números pueden variar, pero la distancia se conserva. Y como una resta es en realidad ver la distancia que hay entre dos números, eso lo vimos en aquel video de distancia, diferencia y resta, pues este algoritmo se cumple siempre que lo quieras utilizar. Entonces aquí lo hice muy despacio, muy explicando cada paso, pero cuando te acostumbras a hacerlo automático y nada más es de 7 para 11, 4, esto es 10 para 12, 2, esto es 6 para 13, 7, para lo cual también te sirve mucho estas tablas de sumas que ya te recomendé también en el video para aprender a sumar rápidamente. Entonces tú ya sabes que si ves un 6 y un 13 relacionados, lo que falta es el 7. Si ves un 5 y un 7, o un 5 y un 12, lo que falta es el 7, ¿no? Ya te sabes esas combinaciones que al saberte la suma, pues automáticamente te sabes la resta. Entonces, recuerda aprenderte esas tablas de sumas. Ve ese video sobre la distancia, la diferencia y la resta para que te quede muy claro por qué al estar restando estamos buscando distancias. Y entonces, si tú conservas la distancia, puedes sumar a ambos números el número que te falta para que ambos se muevan parejito y la distancia se conserve y puedas utilizar este algoritmo. Yo te recomiendo que antes de descartarlo, si no lo conocías, practícalo un par de veces. A lo mejor se vuelve más útil que el otro que ya conocías de pedir prestado. Y si es así o no, platícame en los comentarios, dime cuál te gusta más, si ya lo conocías, si se te hace más complicado, más fácil, en fin, lo que tú quieras comentarme. Si crees que este video le puede ayudar a otras personas, ayúdame a compartirlo, regálame tu like y nos vemos en la próxima.